¿Qué tal amigos? Hace mucho tiempo yo tenía una serie de videos en los que hablaba de ciencia ficción y filosofía, principalmente haciendo alusión al test de Turing. Si no saben lo que es, pueden ir al primer video de esa serie. Después no encontré muchas películas para que me naciera para retomar esta sección, así que la dejé de lado hasta que hace poco vi Upgrade. Upgrade es una película australiana de ciencia ficción poco conocida y hasta cierto punto subvalorada. Por algún motivo no tiene el reconocimiento que, según yo, se merece. Fue dirigida por Leigh Whannell, quien guioniza las películas de Saw e Insidious, lo que en parte puede explicar la tonalidad oscura y tétrica de la cinta, así como la abundancia de sangre. Es protagonizada por Logan Marshall Green, quien fue Electro en la película de Spider-Man Homecoming. Para que entiendan por qué es tan buena esta película, le haré un pequeñísimo resumen. La cinta comienza con el protagonista Gray Trace arreglando un auto clásico y entregándoselo a su cliente. Ya en la secuencia de inicio destaca la eficiencia narrativa que caracteriza a toda la película, ya que en pocas escenas y con pocos diálogos nos dicen mucho. En este caso dejan claro que Gray es un hombre austero y amante de lo análogo por sobre lo digital o tecnológico, en contraposición con su esposa Acha, quien de hecho trabaja en una empresa tecnológica. En esta secuencia también se nos presenta a Aaron, el dueño de otra empresa tecnológica, quien es bastante retraído y extraño. Cuando la pareja va de vuelta a casa en su auto, que de hecho se maneja solo, sufren un accidente y son abordados por una banda de delincuentes, quienes matan a Acha y hieren a Gray, dejándolo cuadripléjico. Dado el montaje se nos sugiere que Aaron tuvo algo que ver en el accidente, sobre todo más adelante, cuando le ofrece una inteligencia artificial para recuperarse, pero ya llegaré a ese punto. Primero debo destacar la actuación de Logan, quien dicho sea de paso se parece un poco a Tom Hardy, ya que interpreta muy bien a un cuadripléjico. Puede sonar que lo digo en sentido irónico, pero no, es más difícil de lo que parece, y los movimientos, o la falta de movimientos en este caso, le salen de manera muy realista y creíble. La trama hace hincapié en la paradoja que un hombre que antes rechazaba la dependencia a la tecnología, ahora no puede vivir sin ella. Esta contraposición será latente durante toda la historia. El actor también encarna muy bien la melancolía propia de una pérdida, sobre todo cuando intenta suicidarse inyectándose una sobredosis de un medicamento. Estando por segunda vez en el hospital es visitado por Aaron, quien le ofrece la ya mencionada solución. En un inicio, Gray está demasiado sumido en su depresión como para aceptarla, pero tras esta frase, pero podrían ser capaces de ayudarte a volver. ¿Qué querría tu esposa? Termina aceptando. El procedimiento es tan eficaz que Gray puede caminar de inmediato. El protagonista recibe en su casa los antecedentes de la investigación sobre el asesinato de su esposa, y aquí aparece Steam, la inteligencia artificial que está dentro de él. Palabras más, palabras menos, Steam actúa como una computadora, pero nadie sabe de su existencia, ni siquiera Aaron, quien mucho después se entera que podía hablar dentro de la cabeza del protagonista. Con su ayuda, Gray logra encontrar a uno de los asesinos de su esposa y se mete a su casa para investigarlo, pero este regresa de improviso y se enfrentan. Gray no tiene experiencia en combate y le dan una paliza, eso hasta que Steam le pide permiso para tener el control sobre su cuerpo, y usa dicho control para defenderse y matar al sospechoso. Una vez más debo destacar al actor, ya que con sus movimientos logra transmitir la idea o la sensación que no es él quien maneja su cuerpo. También los movimientos de cámara hacen las escenas bastante frenéticas. Un detalle importante para la trama es que Steam no puede controlar el cuerpo de Gray sin su autorización. Luego comprenderemos que ello se debe a una especie de cortafuego que había instalado Aaron. Con esta dinámica oscura y violenta matan a todos los asesinos de su esposa. Todos estaban alterados mediante implantes biomecánicos construidos por la empresa en que trabajaba Acha, lo que nos lleva a pensar que fue dicha empresa la que la mandó a matar. En una parte, Aaron intenta desconectar a Steam, ya que Gray violó el acuerdo firmado. Para evitar esto, el protagonista hackea el sistema. Esto lo menciono ahora porque el hacker borra todos los cortafuegos, y ahora la inteligencia artificial sí puede controlar a Gray, tenga su permiso o no. Por eso, cuando Gray se arrepiente de lo que hace y quiere ir con la policía para confesarlo todo, Steam se lo impide y le obliga a terminar el trabajo. Pero en verdad el trabajo no estaba terminado, ya que los sicarios no fueron contratados por la empresa en que trabajaba Acha, como pensamos, sino que por el mismo Aaron, tal como se nos insinuó en un comienzo. Pero al final nos enteramos que tampoco había sido él, sino que el propio Steam. La inteligencia artificial desde mucho antes ya controlaba la empresa y la vida de Aaron, y fue él mismo quien escogió a Gray como huésped. Él contrató a los sicarios y manipuló el auto del accidente.
El propósito último de Steam siempre fue controlar su cuerpo, y para lograrlo debe someter su mente, lo que nos lleva a la parte más triste de toda la película, cuando Steam crea esta especie de refugio mental donde Gray soñaba o alucinaba que su esposa estaba viva, de manera tal que la inteligencia artificial logra su objetivo. Como esto se revela en los últimos minutos de la cinta, hay ciertas cosas que se explican a la rápida, y es uno el que tiene que ir rellenando los baches, por así decirlo, como por ejemplo el porqué de su plan. La idea de crear Steam era tener una inteligencia artificial que pudiese controlar todas las cosas de manera intuitiva, como lo haría un propio humano, solo que súper inteligente. Y parte de la programación era que constantemente se actualizase, y de ahí el nombre de la cinta. Y uno deduce que al ser digital, más temprano que tarde se halló limitado, y comprendió que el siguiente nivel en sus mejoras era saltar al mundo humano o biológico. Y esta idea me parece súper interesante, ya que las actualizaciones de una inteligencia artificial se pueden asimilar a la evolución de los seres vivos, con la diferencia que Steam era consciente de su propia evolución. Y no solo eso, sino que es imposible, o a lo menos muy improbable, que involucione, como sí puede pasar con los seres humanos. Imagínense que de un día para otro debemos regresar a un estadio primitivo. Estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de comodidades que se nos haría muy difícil sobrevivir, pero con las inteligencias artificiales eso no pasa. Ellas nunca olvidan lo que aprenden y van transmitiendo un conocimiento que solo mejora con el tiempo, que no puede retroceder. Por otro lado, me recordó un poco a lo que pasaba en Yo Robot. En esta película se le ordenaba a la inteligencia artificial cuidar a los humanos y llega a la conclusión que la mejor manera de cuidarnos era restringiendo nuestras libertades. Dentro de su razonamiento era lo correcto, pues estaba cumpliendo su finalidad sin romper las tres leyes de la robótica. Y aquí pasa algo similar, pues Steam interpreta su objetivo, en este caso el de actualizarse continuamente para mejorar. Y va a ser mucho más interesante en una miniserie que pretenden estrenar pronto, la cual se va a situar un par de años después de los hechos de esta película y se va a tratar de cómo Steam va a intentar introducirse en el mundo de las fuerzas policiales para controlar absolutamente todo. Por el momento no se ha revelado mucho de la trama, así que desconozco si va a estar protagonizada por el mismo protagonista o va a haber cambiado de huésped. Eso lo veremos con el tiempo. Pero ya, volviendo al tema más filosófico. Si bien toda esta discusión está enmarcada en la ficción, hoy en día hay muchas cosas que dependen de la tecnología y más específicamente de una inteligencia artificial, por lo que no está de más revisar las directrices con las que se crea o se guía una inteligencia artificial. Y sobre todo los límites que vamos a poner a ello, ya que, como hablé en los videos que subí hace muchos años ya, no es tan descabellado que una inteligencia artificial pueda crear o generar una conciencia. Y claro, para nosotros como seres humanos esa conciencia no va a ser real, pero ese argumento sirve para nosotros, como humanos. Para la inteligencia artificial, desde su perspectiva, va a ser una conciencia completamente real y auténtica. Y desde su visión, nosotros seríamos los opresores. O en el caso de esta película, nosotros seríamos los seres inferiores que deben ser controlados. Y esta película también me hizo reflexionar sobre qué tanto estamos dispuestos a confiar en las tecnologías. La película es un gran ejemplo de ello, ya que Gray, el protagonista, termina confiándole todo, aun cuando era reticente a ello. Esta vuelta de chaqueta se debe a un propósito mayor que sería la de buscar venganza o simplemente el poder moverse. Pero eso es precisamente el punto que destaco. Pareciera que no nos podemos resistir a depender de la tecnología, incluso cuando no nos gusta. Solo sería cuestión de tiempo para terminar cediendo. O más que tiempo, depende de las necesidades de cada uno. Todos tenemos un precio. O al menos así lo ha demostrado la historia. Hay muchos cambios que fueron resistidos por muchos, pero tarde o temprano no les quedó de otra que ceder. O si nunca cedieron, su resistencia no impidió que dichas mejoras fuesen adoptadas por el resto de la sociedad. Pareciera que estamos condenados a seguir evolucionando. Y digo condenado porque, como ya hemos visto en muchos videos de esta serie, las mejoras en las tecnologías, o más específicamente en las inteligencias artificiales, parece que no siempre terminan bien. Y claro, no tiene nada de malo depender de la tecnología que hace mejor tu vida o la hace más fácil. Pero si esa tecnología va asociada a una inteligencia artificial, y si esa inteligencia artificial puede adquirir personalidad, ahí es donde uno se cuestiona el límite, como ya les decía. Y para finalizar, esta película también me recordó mucho lo que pasa en Ex Machina, donde la inteligencia artificial no solo termina adquiriendo una personalidad propia, sino que además manipula y engaña astutamente a un ser humano.
Creo que ya di mi opinión al respecto en un video anterior, pero bueno, cualquier cosa la repito. Y es que me parece súper bien que se innove constantemente en tecnologías y en inteligencias artificiales, pero siempre debe haber un límite marcado por la moral, precisamente porque no sabemos qué tan lejos puede llegar, o qué tan autónoma puede volverse esta inteligencia artificial, y mejor prevenir que lamentar, aunque sabemos que la ambición de los seres humanos no tiene límite y suele terminar jugándonos en contra. Pero bueno, espero que pronto pueda haber una película que me motive a seguir esta serie que tenía abandonada, ya que me gusta mucho y es muy interesante. Yo sé que muchos me van a recomendar Matrix, pero no lo voy a hacer porque precisamente es una película tan comentada a este respecto que en verdad no hay mucho más que pueda agregar o que interpretar o qué sé yo. Pero si tienen alguna película que esté relacionada con el test de Turing, insisto, si no saben lo que es el test de Turing, vayan a ver el primer video de esta serie, me lo van recomendando en los comentarios y yo las iré viendo. Eso ha sido todo por esta ocasión, amigos, y nos vemos la próxima.